Senadora Lili Telles, ¿con qué objeto ha solicitado el uso de la palabra? Gracias. No la pedí, pero aprovecho para decirle a usted que yo nunca voy a presentar una denuncia por violencia política de género contra usted. Así que usted y yo siempre podemos hablar en los mismos términos. Bueno, no tenía ningún objeto la senadora Lili Telles. Senadora Lilia Margarita Valdés, ¿con qué objeto? El objeto es sumarme a la solicitud de que ya que esta es la primera sesión, de veras pongamos todo lo que esté de nuestra parte para que sea un ejemplo al pueblo mexicano. No podemos venir a echar diagnósticos jurídicos como se nos ocurre, como tampoco podemos venir a dar diagnósticos psiquiátricos si a mí se me ocurriera aventarlos a diestra y siniestra. Yo le solicito y le pido a la bancada de la palabra sí considera que hay alguna alusión y hubo alusión implícita y explícita al senador Vázquez. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. A ver, senadora Andrea Chávez, una moción de orden, sonido en su escaño. Es de orden, presidente. Adelante, senadora. Simplemente aludiendo al conocimiento tan profundo que usted guarda sobre el reglamento interno del Senado de la República, le pido reconsidere en darle la palabra al senador Mario Vázquez, puesto que no hay alusiones sobre alusiones. El senador Javier Corral Jurado había hecho uso de la palabra por haber sido aludido, pero al responderle al senador Mario Vázquez, este no tendría derecho a utilizar nuevamente la moción por alusiones personales. Gracias. Sí, esta mesa directiva y esta presidencia decide explicar la razón de por qué he concedido y mantendré mi decisión de concederle el uso de la palabra. El senador Monreal hizo una alusión implícita al senador Vázquez y el senador Corral hizo una alusión explícita. Tiene la palabra hasta por 2 minutos el senador Vázquez. Gracias, presidente. Primero, pues, senador, lo mandaron a defender lo indefendible. Luego, Corral, como traicionó en el PAN, así los va a traicionar a ustedes. Y a donde vaya es espía, donde está es espía. Y de acá es traidor. Frente a los chihuahuenses, a los que represento en buena parte, no su totalidad, frente a los chihuahuenses que han entendido perfectamente lo que fue el gobierno de Javier Corral. Un gobierno gris, omiso y corrupto. Tanto que su secretario de Hacienda está prófugo también. Tanto que su coordinador de comunicación social ha declarado en su propia contra por corrupto. Eso es lo que hoy quiero decirles aquí en este Senado al pueblo de México, pero sobre todo a Chihuahua, en esa injusticia que hoy se está avalando aquí para nombrarlo presidente de la Comisión de Justicia. Válgame Dios, ¿qué está pasando en nuestro país? Es todo, presidente. Gracias. Muy bien, pido a la Secretaría lea el artículo 78 del reglamento del Senado. Un momento, senador Corral. Pido a la Secretaría lea el artículo 78 del reglamento del Senado. Procedo a dar lectura, presidente. Artículo 78 del reglamento del Senado de la República. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador Corral? Para alusiones personales. Tiene la palabra hasta por 2 minutos por alusiones personales. Que cierre él. Habrá más tiempo que vida.
Vuelvo a pedir a la bancada de Acción Nacional, no a pedir, a exigir respeto a quienes están en el uso de la tribuna. Reitero que no vamos a tolerar ninguna falta de respeto a ningún orador u oradora de esta Cámara de Senadores. Habrá más tiempo que vida para que podamos ir conociendo la biografía y la historia de cada quien en esta Cámara. Y si se trata de acusaciones de corrupción, sobre quiénes pesan las acusaciones de corrupción hoy por hoy en el estado de Chihuahua, cuáles son los intereses que conforman toda esta patraña de persecución política que se me ha enderezado desde que dejé el gobierno del estado de Chihuahua, por haber encabezado una de las operaciones más importantes de combate a la corrupción en el país, que por cierto descubrió niveles de corrupción en los más altos niveles de la política mexicana, y que no solamente tuvieron en la alianza de César Duarte y María Eugenia Campos su componente principal. Hay que recordar que ella sí fue vinculada a proceso penal en plena campaña electoral, porque era parte de la nómina secreta de César Duarte. Nosotros no quisimos, ni pudimos, ni jamás lo íbamos a permitir excepcionar a María Eugenia Campos por ser miembro del Partido Acción Nacional al que yo pertenecía. Y de ahí viene el odio enfermizo, la revancha, esta idea perniciosa de perseguirme, porque nosotros no quisimos hacer excepción. Antes de tomar posesión del gobierno de Chihuahua, a punto ya de investirse del fuero constitucional que protege al gobernador del estado, a la gobernadora del estado, un juez, un magistrado local, revirtió el proceso de vinculación a proceso de la hoy gobernadora. Eso es lo que está detrás de toda esta faramalla que ha venido a ser aquí el que representa esos intereses oscuros. Por cierto, depositario, heredero él también de esa misma red de complicidad. Habrá tiempo para conocernos más y para que yo les platique a todos de varios de mis antiguos compañeros de partido. Muchas gracias. Muy bien. Recuerdo a esta asamblea que no hay tema de debate, que se me pidió la palabra en plena votación y la otorgué al final. Hay 4 senadores y senadoras que están solicitando el uso de la palabra y la agenda política es el siguiente punto. Les adelanto que si su solicitud de intervenciones por este punto les será negada el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senador Luis Alfonso Silva Romo? Firmar el sentido del voto de la Jucopo que acabamos de votar, presidente. Sí, le pido, senador Silva Romo, que ya no es tema de debate y ya fue votado. Senadora Lili Telles, ¿con qué objeto ha solicitado el uso de la palabra? Gracias. No la pedí, pero aprovecho para decirle a usted que yo nunca voy a presentar una denuncia por violencia política de género contra usted. Así que usted y yo siempre podemos hablar en los mismos términos. Bueno, no tenía ningún objeto la senadora Lili Telles. Senadora Lilia Margarita Valdés, ¿con qué objeto? El objeto es sumarme a la solicitud de que ya que esta es la primera sesión, de veras pongamos todo lo que esté de nuestra parte para que sea un ejemplo al pueblo mexicano. No podemos venir a echar diagnósticos jurídicos como se nos ocurre, como tampoco podemos venir a dar diagnósticos psiquiátricos si a mí se me ocurriera aventarlos a diestra y siniestra. Yo le solicito y le pido a la bancada de Acción Nacional que pongamos de nuestra parte todos para que esto sea ejemplo de cordura y no se avergüencen los y las mexicanas de los senadores que a veces no dicen nada más que simplemente algunas tonterías. Pongamos todo de nuestra parte y evitemos los gritos y los alaridos a las personas que estén hablando. Muchas gracias, senador presidente. Esta presidencia está siendo muy tolerante, nunca dijo el sentido del objeto y no quise ser descortés y retirar el uso de la palabra. Les pido a los senadores y senadoras que antes de hablar digan el objeto de su intervención. Senadora Citlali Hernández, ¿con qué objeto? Gracias, presidente, por su paciencia. Solo para solicitarle, me parece que las primeras intervenciones que tuvo el senador Mario Vázquez violentan la presunción de inocencia de nuestro compañero senador Javier Corral. Solicitarle por su conducto que se retiren del diario de los debates, porque aquí podríamos hablar de varios casos que hay en la bancada de Acción Nacional
y que al final son los tribunales electorales los que permitieron su participación. Y finalmente, pues también pedirles que eleven el nivel de debate, porque si hablamos de quienes integran la Comisión de Justicia, pues podríamos hablar que este pleno también votó a Miguel Ángel Yunes o a Ricardo Anaya o algunos otros integrantes. Somos todos los que estamos, integramos proporcionalmente al voto que recibimos en las urnas las comisiones y en consecuencia me parece que el debate tiene que estar en esa altura. Gracias. Esta presidencia considera que ningún legisladora puede ser reconvenido por sus expresiones. Si algo cubre el fuero es eso, su libertad de expresión. Y aún aceptando que puedan ser injuriosas las aseveraciones que aquí se han hecho, me parece que cada quien se debe hacer cargo de sus expresiones injuriosas. Y por lo tanto, continúo con el orden del día.